Un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. La ratificación del pueblo ecuatoriano al presidente Rafael Correa en las urnas significa un gran espaldarazo a su proyecto de revolución ciudadana que desde hace 2 años comenzó a surgir en el país. Con una victoria en una sola vuelta, una mayoría en la Asamblea Nacional, un importante número de autoridades seccionales, el régimen consolida su presencia política que le obligará a continuar con su proceso político y radicalizar ciertos cambios fundamentales. El presidente Correa y su Movimiento País obtuvieron una nueva victoria electoral con algunas razones fundamentales. Desde el inicio de su gestión cumplió con su palabra, privilegió el apoyo al sector social con grandes inversiones en las áreas de salud, educación y vivienda. Manejó las finanzas públicas con gran decisión, privilegiando justamente la inversión pública. Efectivizó los cambios políticos tan necesarios para un país inestable políticamente. Alzó su voz a nivel internacional y marcó la pauta en el manejo de la deuda externa. Esta elección histórica en una sola vuelta puede constituirse en el hito que tanto esperaba el país, que los gobernantes terminen sus mandatos y que puedan ser reelectos si reciben el apoyo popular. Esta elección le hace muy bien al Ecuador y era hora de comenzar a romper este mito de ingobernabilidad. Bienvenidos y bienvenidas al Ciudadano TV en este día domingo. Buenos días, Silvia, Paula, bienvenidas. ¿Qué tal, Marco Antonio? Amigos televidentes, bienvenidos. Esto es el Ciudadano TV y esta semana nos referiremos a la jornada electoral que vivió el Ecuador dentro de un nuevo marco constitucional. Buenos días a todos y también trataremos un tema de investigación sobre la reforma democrática del Estado. Gracias por su compañía. Les invitamos a visitar a diario el portal de noticias del Gobierno de la Revolución Ciudadana, www.elciudadano.gov.es. Además, le invitamos a escribirnos a la dirección electrónica info@elciudadanotv.gov.es. Recuerde que el Gobierno articuló un completo concepto multimedia con el periódico en la web. Este es su programa El Ciudadano TV y la edición impresa que esta semana ya está en circulación, la edición número 17 del periódico de la Revolución Ciudadana. Como ustedes pueden ver en la portada, aquí está el presidente Correa festejando la reelección. Este programa puede ser escuchado en el país entero gracias a Radio Pública y a una decena de emisoras que junto a varios canales de televisión a nivel nacional difunden las noticias del gobierno. En el mundo entero puede observarnos y escucharnos en vivo en www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.enterateecuador.com. Comenzamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, desde el complejo Luis Chiriboga Parra, donde recibió los resultados de estas elecciones, ratificó su compromiso con el pueblo ecuatoriano y manifestó que juntos hemos hecho historia al haber obtenido el triunfo en una sola vuelta. Esto es algo inédito, indicó. A continuación, sus declaraciones. Esta revolución está en marcha y nada ni nadie la detiene. Reiteramos lo que decíamos, ratificamos lo que decíamos en la campaña del 2006, al inicio de nuestro gobierno. Nosotros somos bolivarianos y alfaristas. Y hoy nuestro compromiso renovado, sobre todo con los más pobres de la patria. No somos excluyentes, no somos sectarios, pero que a nadie le quede duda. Nuestra opción preferencial es por los más pobres y los más débiles. Por ello estamos aquí. El presidente de la República, Rafael Correa, durante un conversatorio con la prensa extranjera en el Palacio de Carondelet, reconoció el espaldarazo político que el pasado domingo le dio el pueblo ecuatoriano. En este encuentro, el mandatario habló de su 5º triunfo electoral y de algunas de las proyecciones para sus siguientes meses de gestión. Los resultados electorales nos han favorecido ampliamente. Esto nos da un gran espaldarazo político para seguir profundizando los cambios. Más que cambiar de rumbo, se trata de profundizar los cambios que ya hemos iniciado, hacerlos más radicalmente, más aceleradamente. El 26 de abril fue un día histórico para el país. Más de 6 millones de ecuatorianos y ecuatorianas se acercaron a las urnas para expresar su voto. El presidente Correa cumplió una intensa agenda desde muy temprano. Revisemos el día de Rafael Correa. Este 26 de abril, Rafael Correa Delgado fue reelecto como presidente de la República del Ecuador con más del 51% de apoyo popular. Es la primera vez en la historia democrática del Ecuador que alguien asume el poder ejecutivo en una sola vuelta. A continuación veamos cuáles fueron las actividades que desarrolló el mandatario el día de las elecciones.
Correa inició la mañana participando de la misa de acción de gracias que se realizó en la iglesia de la Quito Sur a cargo del sacerdote italiano Graciano Mazzón. La Eucaristía se desarrolló en un ambiente de alegría y reflexión. Posteriormente, acompañado del vicepresidente Lenín Moreno, se dirigió hacia el Colegio Eufrasia de Quito, donde depositó su voto y ratificó que el trabajo del gobierno seguirá siendo ético y con base a convicciones. En nuestras manos está o volver al pasado o continuar con el cambio, continuar con el futuro, continuar en la búsqueda de nuestro destino. También acompañó a sufragar a su candidato a la vicepresidencia, Lenín Moreno, y a Augusto Barrera, candidato a la alcaldía de Quito, quien fue electo en votación popular para administrar la urbe capitalina. Horas más tarde, se dirigió a la ciudad de Guayaquil para acompañar a sufragar a su madre, la señora Norma Delgado, y a su hermana, la arquitecta Pierina Correa, quien se postuló para prefecta de la provincia del Guayas. En esta ciudad, compartió el almuerzo con su madre y algunos de sus seguidores. Aproximadamente a las 16 horas se trasladó hasta el complejo Luis Chiriboga Parra, donde recibió los resultados que lo ratificaron como presidente hasta el 2013. Una sola vuelta fueron las palabras que resumieron el triunfo del mandatario reelecto, quien, rodeado de la mayoría de candidatos de Movimiento País, agradeció a los ecuatorianos por su apoyo en las urnas. Ecuador, mis primeras palabras son de profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano, dentro y fuera de la patria, porque con los migrantes hemos ganado abrumadoramente. Son compañeros presos sin sentencia también nos dieron un triunfo abrumador. Estoy seguro que con los extranjeros, con los jóvenes, todos aquellos que votaban por primera vez también. Pasadas las 21 horas, el mandatario llegó a la ciudad de Quito para celebrar junto a sus partidarios el quinto triunfo consecutivo de la Revolución Ciudadana. Hasta la victoria siempre, Quito querido. Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El Consejo Nacional Electoral planificó, organizó y ejecutó el último proceso electoral del país. Revisemos la opinión del ciudadano con respecto a este tema. Ecuador acudió una vez más a las urnas, pero ¿qué opina la ciudadanía sobre la organización del proceso electoral? Bueno, para mí me pareció bien, como se puede decir, es un deber político que nosotros los ciudadanos tenemos que votar por la persona que más le parezca, ¿no? La organización estaba muy buena, se vio muy buena, no hubo problemas, me imagino, por lo menos aquí en Quito. Pues para tal información estuvo un poco atrasado para otras elecciones. Esa es mi opinión. Así. La organización, como siempre, mal estructurada, a veces demasiadas, por ejemplo, los que controlan eso, los que son vigilantes de eso, demasiados, como decirle, demasiados controladores en las urnas, en los distritos electorales. Lo único que se demoraron es por tanta papeleta, ¿no? Entonces eso vino a demorar el tiempo. Y ahí el resto está muy bien. Y de inmediato le damos paso a la entrevista de Marco Antonio Bravo con el presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero. Como habíamos anunciado, está con nosotros el arquitecto Fernando Cordero. Él es presidente de la Asamblea Nacional y también es asambleísta reelecto en la última elección de hace una semana en el país. Arquitecto Cordero, bienvenido al Ciudadano TV. ¿Cómo se siente después de una semana en donde han pasado muchas cosas? Se ha dicho de todo, pero que ha ratificado el pueblo ecuatoriano al presidente Correa y al Movimiento País, que ha logrado la mayoría de las dignidades a todo nivel. Muchas gracias. Ha sido una semana maravillosa porque ha sido la refrendación de lo que pasó el domingo pasado, es decir, una semana en donde el pueblo ecuatoriano, victorioso, ha podido nuevamente diferenciar durante toda la semana lo que es la verdad, lo que es la serenidad, lo que es el compromiso con el país, de lo que es lo mismo de siempre, más de lo mismo, de lo que ya estábamos acostumbrados. Mentiras, triquiñuelas, trampas, bravucones, distorsionadores de la verdad, siempre queriendo aprovechar hasta de los números. Por ahí había algún candidato que toda la semana se pasó diciendo que es el más votado, pues le hemos dado 2-1. Si le duplicamos en la votación. Así y este criterio no queda para sino avergonzarse, porque es importante que sepan ustedes que en estas elecciones no habían votos en plancha. Lo que habían es votos completos. Nosotros, los de la 35, les pedimos que voten no por el Corcho Cordero, sino que voten de uno en uno por todos los 15 asambleístas nacionales. Y ese voto es el mayoritario.
ese voto es el mayoritario. Evidentemente uno no siempre puede conseguir eso, y hay otras personas que en otras papeletas votan por algunos de nosotros, entonces se suman los votos completos de todos los compañeros con los votos incompletos, llamémoslos en otras papeletas. Ahora, pero hay votos solamente por personas. Ya, ahora, este sistema que se prácticamente inauguró en este así es, primera vez que se aplica, ha sido el más idóneo para especialmente movimientos que son considerados pequeños y que no tienen esa posibilidad de que toda la lista reciba el respaldo, sino algunos individualmente. Vea, si es que nosotros que teníamos todo el poder, que teníamos la mayoría durante todo el tiempo desde septiembre, tendríamos el mismo comportamiento antidemocrático, excluyente de la partidocracia. Habrían resultado más beneficiados. Hemos puesto el método con el que ellos ganaron siempre las elecciones, el imperial, y con lo cual no estaríamos de este rato hablando de una mayoría del tipo que vamos a tener. Estaríamos hablando de 100 asambleístas, solamente de país. Entonces, esa es la diferencia. Ya, ahora, para usted el proceso electoral en sí, que ha recibido críticas del Sociedad Patriótica, entre otros partidos, que incluso han pedido que se llame nuevamente elecciones porque consideran que ha sido un fraude todo el tema de elecciones. Ha habido algunas observaciones puntuales de los organismos internacionales veedores. Para usted, ¿qué lecciones nos deja este proceso electoral? El Consejo Nacional Electoral tiene que ser el que le rinda cuentas al país. Todos habríamos querido tener más rápido la información. Creo que esos son temas que de todas maneras tendrán que recibir explicación, pero de ahí a los escándalos y a las falsas noticias que han difundido hasta a nivel internacional, me parece que hay otra vez un abismo. Y en este caso, pues nosotros, con que no nos roben, con que no nos hagan trampa, que se demoren el tiempo que quieren, si quieren volver a contar de voto en voto, pues por nosotros pueden hacerlo. Antes de ir a la pausa, entonces, ¿está descartada cualquier posibilidad de que sea antes del mes de julio o los primeros días de agosto la posesión de las dignidades electas el domingo 26 de abril? Eso está descartado desde antes de las elecciones, está escrito, explícitamente escrito, como dicen en mi tierra, clarito, ahí en la Constitución. Muy bien, hacemos una pausa este momento. Estamos con el arquitecto Fernando Cordero, el expresidente de la Asamblea Nacional, analizando los temas políticos y lo que se viene justamente para la Asamblea, sus prioridades y cómo va a trabajar en los siguientes meses y años. Enseguida regresamos. Más adelante, conozca detalles de la reforma democrática del Estado que incluye estrategias de desarrollo, regionalización del país y participación ciudadana. Como ha dicho el arquitecto Cordero, a la Asamblea Nacional le espera un trabajo bastante grande, bastante amplio, en donde tiene que abordar temas que son muy importantes para el país. El presidente de la República ha dicho que este cambio institucional del Ecuador comenzó con la nueva Constitución, pero se requiere una serie de leyes para perfeccionar la misma. Por ejemplo, la ley de empresas privadas, que es una ley fundamental. Usted tiene ya como una prioridad de cuestiones que debe abordar a partir de agosto, sin descartar el tiempo que tienen todavía para seguirlo haciendo. En la propia Constitución, en la disposición transitoria primera, se establecen qué leyes se debían aprobar en 120 días luego de la vigencia de la Constitución y fueron aprobadas. Nos queda aprobar la del Consejo de Participación Ciudadana, que ayer me he reunido con ellos, estará lista a más tardar el 20 de mayo, y eso nos dará tiempo suficiente para aprobar esta ley fundamental, que es una nueva institucionalidad, el Consejo de Participación de los Ciudadanos. En este programa que estamos hablando desde la ciudadanía, pues no puede ser mejor noticia. Esa es una nueva institucionalidad. Muchas otras leyes hay que hacerlas, no están en la transitoria. La ley orgánica de la función legislativa. Es algo fundamental. Fundamental. No vamos a empezar la próxima asamblea. No empezamos el primer día perdiendo tiempo y lo que pasaba en los congresos de la partidocracia. Desde el año 91 no habían cambiado la ley. La Constitución en el 98 les mandó hacer una nueva ley. No la hicieron. No la hicieron, 10 años. En donde la elección del presidente y las autoridades eran un tema. Y hoy leía un distinguido guayaquileño, elegido asambleísta, que decía que no hay ninguna penalidad, que no hay ninguna sanción
cuando se rompe la Constitución. Fíjese, o sea, yo le llamo muy comedidamente a la reflexión. Tengo el mejor concepto de este distinguido guayaquileño que ha sido elegido. Yo creo que no podemos en este caso quererle hacer otra vez trampa al país. Tenemos que cumplir los plazos. Hasta el 21 de octubre tenemos que aprobar las leyes y para eso tenemos que trabajar sábados y domingos. Nosotros estamos además usted predispuestos usted ya demostró durante pero eso tiene que ser el comportamiento en un país en crisis, porque se pasó y se perdió mucho tiempo al inicio. En un país en crisis, en un país en el que lo que necesitamos es trabajo, para crear trabajo, en donde necesitamos darnos confianzas mutuas, en donde nuestro trabajo no puede ser, en este caso, disminuido, pues nos ¿Pero habrá tiempo para el debate? ¿O solamente ya con la conformación de una mayoría? Hay que hacer el debate desde ahora. Y en este caso, los elegidos que no pueden participar todavía formalmente, yo creo que igual pueden estar, y les invito públicamente a todos los elegidos a involucrarse en todas las leyes que estamos debatiendo. Si los ciudadanos enteros, cualquiera que sea su condición, pueden siempre colegislar con nosotros, no se diga personas que han sido elegidas democráticamente. Por tanto, buscaremos las mejores formas de comunicación para no perder tiempo. No podemos decir, no, hay que esperar la asamblea, la buena, como dicen algunos, la propia. Es decir, estas personas que creen o se sienten dueños de la verdad, qué diferentes son, ¿no? Hasta el sábado anterior eran humildes pidiendo el voto. Ganaron las elecciones y ahora son dueños de la verdad. Solamente hay que creerles a ellos porque el resto arquitecto no sirve para nada. Hay que ser humildes. Nosotros hemos ganado apabullantemente y no hemos perdido la humanidad. No estoy hablando solamente por Corcho Cordero, estoy hablando por todos los de país. Nosotros le debemos el triunfo al pueblo, a los ciudadanos, y vamos a trabajar con ellos, nunca les vamos a traicionar. Es importante ese criterio. Vamos a mirar la participación ciudadana, efectivamente, qué dice la gente de lo que ha hecho la Asamblea Nacional en este tiempo, para luego escuchar cuál es su criterio en esta circunstancia. Vamos entonces a mirar esta participación de algunos ciudadanos y ciudadanas respecto a la gestión que ha cumplido la Asamblea Nacional. Buscar fuentes de trabajo para todo tipo de personas que están especialmente hoy desempleadas. Bueno, la nueva Asamblea Nacional, la prioridad debe ser que trabajen para todo lo que ellos prometieron. Por eso el pueblo les eligió uno a uno. Pienso que son las personas indicadas para hacer el trabajo y que cumplan lo que prometieron. Velar por el cumplimiento de las promesas, más que todo, valiéndose de los más desposeídos, la gente pobre que realmente necesita cambios, o sea, necesita cambios estructurales, igual que tiene que comenzar desde la Asamblea, ¿no? De las dignidades que ahora hemos elegido. Bueno, así que pienso que la mayoría se dedique a no aceptar a dedo las decisiones que tenga en este caso el mandatario, y simplemente apoyar la decisión que sea correcta para el pueblo. Muchas expectativas entonces de la comunidad, de la población respecto a lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Una asamblea que podría estar más fraccionada o podría, con una mayoría de país, poder hacer los cambios que se requieren. El pueblo ecuatoriano se ha dado una mayoría de asambleístas que están sintonizados con el cambio por el que votó la mayoría. Es decir, vamos a ser una fuerza comprometida con el cambio, en los términos más comunes, con la izquierda de este país. No es una asamblea de derecha. La derecha tiene sus expresiones ahí, serán respetables sus modelos y sus propuestas, pero el país votó por un cambio hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y ese es el Pero hay mucha expectativa, la gente pide hasta trabajo. Claro, pero a ver, esa es justamente la izquierda. Preocuparse de la igualdad, preocuparse de la equidad, calidad de vida, preocuparse de la calidad de vida de los más pobres en primer lugar, preocuparse del empleo para todos y para todas, preocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad social, de todos y de todas las ecuatorianas. Ese es el cambio. Pero ¿cómo podrá hacer esto si va a haber una oposición firme y virulenta? Nosotros estamos vacunados contra la partidocracia. A mí no me van a asustar con amenazas. Pero la Asamblea no tuvo partidocracia, digamos, ustedes tuvieron una mayoría absoluta. Sí, pero por eso mismo estamos vacunados, es decir, los que dicen que van a venir a hacer la oposición, en buena hora.
en buena hora, oponerse con ideas. Pero si la oposición es insultos, si la oposición es pseudo fiscalizaciones escandalosas, no cuenten con nosotros. Vamos a inaugurar la fiscalización en serio, para estimular la eficiencia, para estimular todas las formas positivas de conseguir la calidad de vida. La oposición dice que jamás ha habido fiscalización. Claro, y que ahora yo estoy de acuerdo con ellos. Jamás ha habido fiscalización en el Ecuador. Nunca ha habido fiscalización en el Ecuador. ¿En este periodo? No, nunca ha habido. Nunca. En nuestro periodo más bien se están dando algunas fiscalizaciones en serio, sin escándalos. Nosotros hemos ido inclusive a la fiscalía en silencio, como hay que hacer. Cuando uno tiene información que le hace perder competencia, no hay que judicializar la política. Nosotros hemos ido y hemos entregado en la fiscalía documentación que los fiscales tienen que indagar, porque ahí podrían haber responsabilidades. Así hay que hacer las cosas, porque no hay que judicializar la política, ni hay que politizar la justicia. Ahora, arquitecto Cordero, esos temas sensibles, como por ejemplo las reformas al Código de Procedimiento Penal que se dieron y que tuvieron demasiadas distorsiones a una realidad, pero que también dan la puerta un poco a lo que el país ha extrañado, como lo que ha sucedido hace poco el exministro Carrión, que ha salido libre, cuando sobre él y sus colaboradores había una serie de situaciones en contra. Sí, pero ¿qué culpa tiene la función legislativa? ¿Qué culpa tenemos nosotros los elegidos? ¿Qué culpa tiene el presidente de la República si en este caso el juez hace lo que acaba de hacer? Que le pidan cuentas al juez y les pediremos cuentas en lo que nos toque hacer, porque tampoco somos el órgano que en este caso vigila. Para eso hay un consejo de la judicatura que le pida cuentas, como la fiscalía está hoy día protestando, que le pida cuentas. Así hay que manejar división de poderes, con equilibrio de poderes, que tanto les gusta hablar a la gente. Es de eso, que nosotros suplantemos a los jueces y digamos que no, que le vuelvan a la cárcel al ministro Carrión. Sí, yo o usted podríamos pensar eso, pero no lo debemos. El proceso hacer. De todo caso sigue y... Ese es un proceso que tiene que seguir. Además, no se ha paralizado. No tengo en este caso ni siquiera por qué comentarle más del tema, sino me parece que en este caso sí hay que exigirle a quienes han tomado la resolución que le expliquen al país por qué lo hicieron. Otro tema fundamental del nuevo modelo legislativo, que es de legislación y fiscalización en serio, significa tener iniciativas, como dice la gente, como dice cualquier grupo de ciudadanos, para hacer leyes con ustedes. Nosotros teníamos un eslogan que decía, leyes de la gente, que son ustedes, para la gente, que siguen siendo ustedes. Es decir, que no solo son los esa es la diferencia. Los grupos políticos. Esa es la diferencia. Nosotros no somos de los que nos encerramos entre cuatro paredes a hacer con grupos de presión económica las leyes que les interesan a estos pocos ciudadanos, que por respetables que sean, son una minoría. No vamos a destruir a ningún grupo, podremos sentarnos con todos. Yo por mi país, y no estoy hablando del Movimiento 35, por mi Ecuador, me reúno cuando sea con el diablo, pero jamás le voy a traicionar a la mayoría. Jamás, a la mayoría de ecuatorianos, no a la mayoría legislativa. Cualquier cosa en favor del pueblo, entonces. Así es. Ahora, que todos ustedes, los que reclaman empleo con razón, los que reclaman equidad, los que dicen, porque la propaganda influye, de que somos alzamanos o alzaderos, no, tengan la más absoluta certeza que nosotros entendemos que nuestra obligación es hacer las mejores leyes posibles. Entonces habrá una apertura. Hay un asunto que también causó molestia en algunos sectores, y en el tiempo clave, justo en la semana antes de las elecciones, el tema de los fondos de reserva. Este es un asunto que va a seguir abordando la Asamblea Nacional en estos días, entiendo yo. ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Hoy está trabajando la comisión, pese a que es domingo, porque le pedimos al presidente que elimine el carácter económico urgente. Porque debe ser hasta el 3 de mayo. Para que no termine hoy, justamente el 3 de mayo. Entonces, esa sensibilidad nos ha permitido pues alargar el debate, porque es un tema muy importante, es bastante un tema tan importante, tan sensible, que fue motivo equivocado negativamente de la campaña electoral, pero ya trabajando el tema como debe ser, con la gente, con los trabajadores, con los empleadores honrados, no con los tramposos, hay como ver que en este caso, en una crisis pavorosa como la que vive el mundo, es un mecanismo absolutamente inteligente, anticrisis, con el carácter de temporal, manejar estos fondos y inyectarle a la economía para salir del paso en ese momento. Evidentemente. Ahora, arquitecto Cordero, siendo el asambleísta más votado,
¿Usted va a ser reelecto presidente de la Asamblea? No, ya nosotros eliminamos esa vieja fórmula social cristiana que había, de que el partido más votado. No, la democracia es con todos. Hay 124 asambleístas elegidos, nosotros somos un grupo importante, el movimiento tendrá sus candidaturas, pues yo soy uno entre todos. Fui el primero en la lista nacional, soy el que más votos tengo en el país. Eso no me hace más ni mejor que ninguno ni ninguna de las compañeras asambleístas de todos los movimientos. Ese es un tema que lo resolveremos con democracia en su momento, y no somos candidatos nosotros de ninguno para cerrar de nuestros anhelos personales. ¿Qué le promete usted al país como asambleísta más votado, como una persona importante en el actual, porque es el presidente de la Asamblea, y en lo que viene más adelante? ¿Qué le promete al país? ¿Cómo le va a rendir cuentas del país más adelante? Primero, vamos a rendirles permanentemente cuentas de nuestros actos. Será una asamblea absolutamente transparente, totalmente accesible. Nosotros les decimos gracias una vez más a todos los que votaron por nosotros, pero vamos a ser asambleístas de todos los 14 millones de ecuatorianos. Gracias a los que no votaron por nosotros, por aceptar los resultados democráticamente, marcando la diferencia con los sectarios, con los mentirosos. Gracias a todos los que están dispuestos a sumarse a este gran compromiso. Nunca les vamos a traicionar. Nunca le vamos a traicionar al pueblo ecuatoriano. Estamos absolutamente dispuestos a hacer todos los acuerdos nacionales pertinentes para sacar adelante este maravilloso Ecuador, que puede ser el país de nuestros sueños, que puede ser, si ustedes, nosotros, todos, dejamos de lado la politiquería, ese nuevo país en el que todos queremos vivir mejor, y sobre todo los más pobres, finalmente encontrarse con sus sueños, con sus anhelos. Por eso han votado, no les vamos a traicionar. Y gracias esta tarde, aquí en El Ciudadano TV. Gracias, felicidades. Vamos a hacer una pausa. Más adelante vamos a conversar con la ministra de Salud, Carolyn Chang, sobre otro tema que interesa a todos los ecuatorianos en esta coyuntura. Regresamos así. Más adelante, conozca detalles de la reforma democrática del Estado que incluye estrategias de desarrollo, regionalización del país y participación ciudadana. Por otro lado, Diario El Mercurio de Chile y El Comercio de Lima, en sus ediciones del domingo 12 de abril 2009, publican una noticia titulada «Mafias mexicanas han infiltrado el poder político y económico en países de la región». La investigación del periodista Jorge Carrasco del semanario mexicano Procoso aseguró que los carteles de este país se están expandiendo en Brasil, Ecuador y en El Salvador, donde el narcotráfico y la política se entrelazaron. En el caso de Ecuador, el sistema de partidos y los militares con cargos civiles quedaron sometidos a una fuerte presión a fines del 2002, cuando se dio a conocer un presunto financiamiento de $30.000 por parte de una célula del cartel de Juárez a la campaña presidencial del coronel Lucio Gutiérrez, lo que causó una crisis de gabinete y la renuncia de varios ministros, sostuvo Carrasco. La reforma democrática del Estado exige cambios en la gobernabilidad a fin de posibilitar la eficiencia de la administración pública. Intervienen varios factores como la descentralización y participación ciudadana. Revisemos el reportaje elaborado por nuestro periodista Cristian Caiza. La reforma democrática del Estado impulsada por el gobierno de la Revolución Ciudadana sigue su marcha en un proceso del que conoceremos más en este informe. La reforma democrática del Estado, emprendida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, parte de la premisa de que una nueva estrategia de desarrollo requiere de un nuevo modelo de Estado y de la recuperación de su dimensión pública, lo que exige cambios en la administración estatal a fin de posibilitar la democratización y la eficiencia en el manejo de la cosa pública. No sacamos nada si solamente cambiamos una estructura del Estado por otra estructura nueva. A esa estructura nueva hay que hacerle funcionar. Y para eso involucra tener una gestión por resultados. Dentro de esta reforma es preciso tener muy claro los conceptos de desconcentración y descentralización. La desconcentración tiene que ver más con una redistribución administrativa de las responsabilidades. Es una medida más administrativa. Mientras que la descentralización en las autonomías tiene que ver con la redistribución del poder. Por lo tanto, es una medida más política.
Por parte de las autoridades seccionales existe reconocimiento a la labor que desarrolla en este tema la Semplades, como lo certifica el prefecto encargado de Pichincha. Ya está definido en los diferentes niveles de gobierno competencias exclusivas para los consejos provinciales. Eso es lo positivo, como el tema de la vialidad, es una competencia exclusiva toda la red vial. En la reforma se plantea la división del país en 7 regiones de una manera administrativa, mas no territorial. Los objetivos de esta regionalización son combatir el centralismo, combatir las inequidades territoriales y fomentar el desarrollo de nuevas ciudades intermedias. Ciudades que no sean capital de provincias, para obligarnos a dotarle los servicios básicos y desconcentrar, descentralizar el país, incluso en cuanto a asignación de recursos, para que esos recursos vayan también a otras ciudades. Esa es la idea. En Pichincha, por ejemplo, lo que se busca es fortalecer a la provincia atendiendo algunas consideraciones. Ante todo esto, sea esta una mancomunidad, sea una regionalización, sea únicamente el fortalecimiento de la provincia de Pichincha, hay que tomar en cuenta el Distrito Metropolitano Autonómico. De esta manera, la Subsecretaría Nacional de Planificación y Desarrollo hace una labor de doble vía: dirigir, coordinar y supervisar los cambios estructurales en la organización política del país y al mismo tiempo despertar a la participación ciudadana como un actor de control social vital para el Estado. Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Es momento de revisar su correo electrónico. Víctor Carpio Bustamante indica: señor presidente, el pueblo siempre lo elegirá porque ven usted una persona correcta y que dice las cosas de frente y por su nombre, aunque esto le duela a la prensa comprometida con los de siempre. Felicitaciones. En su correo electrónico, el economista Iván Muñoz dice: muchos más hermanos migrantes están perdiendo su trabajo y con esto también viene una reducción de las remesas de ellos. Muchos pensarán en regresar, pero todavía nuestro país no está listo para recibirlos. Por otro lado, tenemos el correo de Pilar Ortiz. Describe: este es el triunfo de un pueblo que depositó su confianza en su gestión, incluyente y eficaz, y que supo aquilatar su conducción bajo principios de honestidad, decencia y justicia. Gustavo Marcelo Goyes dice: escribo embriagado de alegría y esperanza, señor presidente Correa. Continúe apoyando al pueblo sin traiciones y siempre tendrán el apoyo y la conciencia tranquila de hacer lo posible para materializar los derechos y obligaciones de todos nuestros compatriotas. Desde Brasil, brindemos por la conquista de un país libre.